¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta entrega de Fútbol Infinito. Otra vez estamos en situaciones a remoto. Lo que pasa es que Jaime me estaba peleando mucho y bueno, lo mandé a tomar un poquito de fresco y bueno, está. Ahí está tomando el fresco, muy abrigadito, con su cuellito, etcétera, etcétera. ¿Cómo te va, Jaime? ¿Cómo estás, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos. Yo soy de Guayaquil. Cualquier cosa a menos de 20 grados, por no decirte menos de 30, ya es frío y hace 7 acá en Nashville, donde estamos por la MLS. Pero ha sido una jornada de fecha FIFA, un poquito desordenada, difícil de seguir. Ya saben que no pago más aplicaciones por el fútbol, así que veo lo que se puede. Pero creo que estamos en el Mundial, ¿verdad? Tanto usted como yo creo que estamos en el Mundial. Nosotros estamos acá en Fútbol Infinito. Después vamos a ver dónde estaremos en 2026. No. Falta mucho. Nuestras elecciones. Sí. Bueno, la cosa va bien. Vamos a tratar de explicar a la gente. Vamos a hablar de Conmebol. Vamos a hablar de lo que pasó también el jueves por la noche en las semifinales de la Nations League de la CONCACAF, donde Panamá se ha posicionado para jugar contra la selección mexicana. Panamá que le gana a Estados Unidos en California, le gana sobre la hora, gol de Cecilio Waterman. México que gana 2-0 con goles de Raúl Jiménez. Así que, pese a que tenemos muchos espacios aquí ahora en Red de Fútbol que hablan del fútbol centroamericano, vamos, bueno, a hablar un poco de la expectativa, ¿no? Del gran momento del fútbol panameño, a ver si puede llegar a ser esa oportunidad. Van a claramente en una final contra México en California ser ampliamente visitantes, pero Jaime, estamos viendo eso, ¿no? Ese ascenso continuo de parte de la selección de Panamá, esa ratificación del trabajo de Tomás Christensen para poder hacer que Panamá, que todavía no está en el Mundial, que todavía no ha empezado el camino al Mundial, trate de estar allí en esa cita donde parece ser, por este rendimiento y por este presente, uno de los números del fútbol centroamericano que debería estar puesto. Debería ser uno de los números uno de los números que debería estar puesto. Para mí, Panamá tiene un caso muy extraño y si tienes algún ejemplo, tráelo a la mesa porque yo no recuerdo. Primero, que Panamá no haya llegado al Mundial termina siendo casi un accidente, ¿verdad? Porque Panamá Sí. no llega al Mundial. Panamá Lo no saca llega al México. Mundial. No, es esa noche terrible con Honduras. Esa noche terrible con Honduras fuera, la que los termina dejando fuera. Y después van y son goleados por Estados Unidos. Pero también yo creo que ese día que estaban aguantando el partido en el Azteca, les pitan un penal muy dudoso en contra. Me parece que ahí Panamá es donde se cayó, Jaime. A mí, al menos es lo que me parece a mí. No, es cierto. Es cierto que ese partido, pero fíjate que es de esas selecciones que merecían mundial que no llega. Pero después también es muy difícil encontrar, vieja, selecciones que no llegan al mundial y ratifican al entrenador. Sí, De esos ejemplos, casi que no los hay. O sea, sí. ¿qué selección no llegó? Pensemos en las selecciones que no llegaron a Qatar, ¿ok? ¿Quién de los que no llegó a Qatar ratificó entrenador? Nadie de CONCACAF, nadie de Conmebol. De las europeas habituales candidatas que no fueron, ninguna ratificó. Entonces ya ahí Panamá hizo algo distinto. La ratificación de Christensen en una selección que si sacamos esos dos partidos puntuales debía haber estado en la Copa del Mundo. Y hoy es la continuidad del proyecto. Porque ya Claro. en la Copa Oro pasada había llevado a Estados Unidos a los penales en San Diego. Sí. Ya lo había complicado. Ujú. Y que es un poco la continuidad del proyecto. Un análisis que también tiene dos caras. La anfitriona del próximo Mundial, que fue eliminada en la fase de grupos de la Copa América, Ujú. que en su casa no ha logrado llegar a una final de la Nations League y que Sí. básicamente de aquí al Mundial le queda la Copa Oro donde no va a contar con su equipo estelar. Ujú. Sí, sí, donde tiene un entrenador también que tiene que encontrar la manera de hacer que Estados Unidos, eh, bueno, eso, esté a la altura de lo que se espera en un país que recibe un mundial hace, ¿cuánto? Menos de 31 años que recibió el primero, después constituyó su liga, como sabemos bien. Aquí juegan todos, a Estados Unidos le cuesta ser local,
Pero sí, Panamá sobre el final sorprende a la selección estadounidense y termina quedándose con ese primer boleto. Después un gol muy tempranero de Jiménez, el futbolista del Fulham, le permite a México controlar el partido y México termina ganándolo con otro gol de Jiménez a falta de 15 minutos. Con lo cual, bueno, sabemos que también México no está o no venía en un gran momento, tuvo que recurrir al Vasco Aguirre, le pasaron muchas cosas a México en las cuales evidentemente la Copa América no fue buena para el equipo tricolor, entonces tuvo que llegar esto y bueno, a ver si de repente esto le ayuda a México. Yo no sé tampoco a qué nivel este torneo, la Nations League, es teniendo para los jugadores, sobre todo los de Estados Unidos, que llegar y jugar viniendo desde Europa, en California, con ahora hay 8 horas de intercambio de uso horario, pero son generalmente 9, para aquellos que vienen de Inglaterra, por ejemplo, son una menos. Pero es como que resulta bastante difícil, bastante complicado situarse allí y no sé si los que están aquí, que Panamá tiene una base bastante con muchos futbolistas que están en esta zona, quizás haya sacado ventaja de todo eso y de también ya el prolongado tiempo de trabajo de Christensen. Sí, pero también es cierto que nadie vino de tan lejos como el hombre que marcó el gol de la victoria. Waterman vino de Chile. Sí. Es decir, sí, bueno, pero sí. La misma línea, viene Sí. norte-sur, nada más. Es la misma línea, pero el vuelo más largo fue el de Waterman, el que venía de Chile. Son casi 11 horas de Los Ángeles de Santiago a Los Ángeles. Yo creo que, por ejemplo, a París, si hay alguien que viene de París o de Milán, que hay jugadores que vienen de Milán, no sé si estamos hablando de algo más de vuelo, Jaime. A Madrid son... No, sí son más, porque a Madrid son 11. De Los Ángeles. Claro, a Madrid son 11. Madrid y Los Ángeles son 11. Pero... Ya te digo. Pero a Madrid va por arriba, es decir, el avión sale de Los Ángeles y va por Halifax. Va por... Exacto, sí. Y baja. Por ahí es más cerca a Londres, al hacer esa parábola por la curvatura de la Tierra. Correcto. Pero bueno, a ver, leí un tuit de Taylor Twellman. Ajá. Y decía, ¿por qué siempre terminamos hablando de la actitud y el deseo? De las ganas y el deseo, ¿no? Y es algo que ya es como que hace mucho ruido. Él usaba effort and desire. Esfuerzo y deseo. Esfuerzo y deseo. Esfuerzo y deseo. Y claro, a ver, Estados Unidos es una selección de primer mundo. Es una selección que lo tiene absolutamente todo. Desde las comodidades... En cuanto a recursos, estás hablando, en cuanto a recursos. Sí. En cuanto a recursos. Para mí no es concebible que sea superada en esos principios básicos del deporte por todos sus rivales. Yo no sé si es que ve al resto por encima del hombro o es la propia concepción del deporte, porque a mí me da la sensación de que el deporte muchas veces se lo concibe como intentar inconscientemente como que la carrera sea lo más larga posible, más que el 100% a diario. Y a veces es una selección que, teniendo buenas individualidades, teniendo buenos jugadores, teniendo buenos entrenadores, hay momentos donde en la cancha no te transmite esa sensación de que va a morir en cada pelota, como te lo transmite Canadá, su vecino del norte, como lo transmite Panamá, el equipo más al sur de la CONCACAF, como lo transmite Honduras, porque Honduras no va a mundiales desde Brasil, en todo murió con las botas puestas, y ni hablar de Costa Rica. Hay algo en la esencia formadora que genera que Estados Unidos nunca te demuestre eso, ni en sus grandes noches mundialistas. Que, a ver, sus grandes noches mundialistas son contra México y Argelia, con todo respeto, pero me parece que hay un tema más profundo en el desarrollo del deportista. Yo creo que es un tema, desde mi humilde visión, filosófico, ¿no? O sea, aquí el fútbol todavía está tratando de... Twellman lo interpreta como algo más propio porque él lo ha jugado, lo ha vivido desde toda su trayectoria en el deporte. Pero no sé, Jaime, si quizá tenga que ver con eso, con
con que finalmente prenda la semilla. Dicen que, que en la vida uno va a aprender más de las situaciones donde que no vayan bien, de los errores. Pero a Estados Unidos no le viene yendo bien y tampoco aprende. Entonces yo no sé si es que qué es lo que tiene que pasar para que algo cambie. Te sigo diciendo, creo que es una situación filosófica y también de la base. Que dispone de cuántos jugadores. Estados Unidos me parece que lo estamos viendo como el gigante que es a todo nivel, económica, política, socialmente, su influencia, su mando dentro del continente, dentro del hemisferio, pero que futbolísticamente no es eso. O sea, esa me parece que es la separación que hay. Estados Unidos no es eso en el fútbol, todavía. ¿Llegará a serlo? Y probablemente lo sea. ¿Dentro de cuánto tiempo? ¿Qué se va a necesitar? Esa es un poco digamos, son los interrogantes más claros. Lo que pasó aquí, bueno, Panamá es un equipo con futbolistas con talento, que planteó una línea de 5, que le cerró los caminos del gol y que terminó en el final del partido quedándose con la victoria. Panamá también un equipo que tuvo, y yo recuerdo futbolistas en los años 80 y en los años 90, que eran buenos, pero eran pocos, eran talentosos, pero tenían calidad, tenían ese fundamento, pero no era difícil que conformasen un equipo. Por eso Panamá demora tanto en llegar a un mundial de la mano de Bolillo Gómez en Rusia 2018. Y en ese camino, ahora parece que sí, que Panamá se va desarrollando como fútbol, como generador de más talentos y como generador de un equipo. Y quizás sea eso, que te pueden plantear un partido desde la posición de hacer que el rival no juegue y de poder aprovechar ciertos momentos. Sí, hay algo que me preguntaba, Vizca, y para cerrar el tema de Estados Unidos, un ex seleccionado de Estados Unidos, amigo en común nuestro, hablando de la eliminatoria sudamericana, justamente, y me decía, ¿por qué los jugadores de ustedes, jugando en el Real Madrid, en el Barcelona, dejan todo y se matan por ir a jugar los partidos con sus selecciones? Y yo le decía, y me gustaría saber si coincides la opinión, yo le decía, ¿qué pasa? En nuestros países, el futbolista que no llega a la selección, no sale del país, y si no sale del país, el día que se retire, tendrá que comenzar a trabajar de algo más porque no podrá hacer una vida de lo que hizo como futbolista. Entonces, aquellos futbolistas de nuestros países que pueden hacer una carrera post-fútbol gracias a lo que lograron en el fútbol, son aquellos que a través de su selección se fueron a Europa. Uh-huh. Y ojo, ahí está incluido Argentina, está incluido Brasil, está incluido toda América Latina. Uruguay, Chile, Colombia. Exacto. Y yo te diría que en muchos países europeos pasa lo mismo. Para que un futbolista pueda vivir después del retiro de lo que hizo, y no digo económicamente, sino de la cantidad de oportunidades que le pueden salir y mantenerse en el círculo y todo, tiene que haber sido un futbolista de selección, y si fue un futbolista de selección es porque fue exitoso en el fútbol internacional. Siento que en esta parte del mundo, en la zona norte de América, eso no pasa. Mucha gente puede hacer una carrera post-fútbol por haber jugado fútbol sin nunca haber tocado una selección y sin nunca haber jugado en Europa. Entonces, inconscientemente, esa hambre de estar en un contexto de selección nacional con lo que eso puede significar como tu siguiente paso profesional, siento que no existe. Y ahí es donde se marcan estas diferencias con vecinos del norte como Canadá. Porque digo, en Canadá entra en la descripción de el seleccionado latinoamericano, sudamericano y de muchos países europeos. Uh-huh. Creo, Jaime, que para nosotros, o sea, para nuestros países, para nuestra juventud, para aquellos que empiezan una carrera en el fútbol, a jugar en un club, así sea de barrio, después ya en una institución que tiene una rama profesional, entonces empezar a jugar en inferiores, entrando en un camino que tiene llegada a un equipo profesional, así sea de cuarta, de tercera, de segunda o de primera división, eso ya te marca el camino. Entonces,
Lo económico puede llegar a ser importante, me parece más bien para el contexto del jugador, no tanto para el jugador, para el chico. Porque estamos hablando de alguien joven. Que después, bueno, sí, a medida que va creciendo, creo que también eso, la familia empieza a ver el signo pesos. El futbolista que empieza a ver su vocación, su sueño. Y para un jugador, lo primero que es llegar a primera. Después, lo segundo es tratar de ver si puede jugar en un club grande. Y ya lo tercero es llegar a la selección o llegar a Europa. En estos momentos está ocurriendo eso, que es antes, primero llegabas a la selección y después llegabas a Europa. Ahora es llegás a Europa y después llegás a la selección. Sí. O llegás a un club grande y después te ven. Porque creo que la situación de las ligas locales, la situación de lo económico de los clubes y cómo los procesos se han acelerado, hacen que estos chicos cambien un poco lo que era la dinámica hace 20, 30 o 40 años. Pero creo que el jugador no piensa tanto en lo económico. Quizá aquí se piensa porque socialmente no se ve al fútbol desde el punto de vista de la pasión como sí lo vemos nosotros. Se ve como estás haciendo un deporte, pero tenés que pensar en tu porvenir, tenés que pensar en tu formación. Y creo que esa es un poco la diferencia. Nosotros tiramos todas las fichas al tablero, decimos todo nada. Los chicos dicen todo nada. Y de repente cuando sale nada, bueno, hay que rebuscárselas. Sí, pero las tiras porque porque entiendes que la única forma de que sea todo obligado es tirando todas las fichas. Claro, exacto. Y lo otro, por tema con CONCACAF, y ya los diferentes espacios hablarán de la pizarra, hablará de lo que dejará la clasificatoria a la Copa Oro con Guatemala, y seguramente Manuel y Melissa hablarán de lo que sea la final de Panamá. Pero así, rápido, la varita mágica del Vasco Aguirre, ¿no? Como eso que era un caos. Ahora ahí está México otra vez, con los dos Jiménez arriba. Sí. Marcando los dos. Sí. Todo calma. Bueno, es que también eso, México tuvo mala suerte con las lesiones, Martino no apostó por Santi Jiménez para la Copa del Mundo, no lo veía, y bueno, Raúl estaba lesionado, el equipo estaba con muchas dudas. Yo creo que individualmente, a nivel de proyección de figuras, me parece que México está en un punto donde sigue un poco más retraído, pero creo que con el Vasco ha encontrado esa contundencia con los delanteros. Después el resto, México siempre presentó equipos muy correctos desde lo físico, desde lo táctico, y hoy por hoy, bueno, como está la región, le da para pelear ahí. Después hay que ver más hacia adelante. Panamá sí ya ha jugado 2 partidos de clasificación, le ganó a Guyana como local y le ganó a Montserrat como visitante, y volviendo al tema, sí, había perdido contra México, después empató como local contra Honduras, luego fue goleado por Estados Unidos 5-1 y ya cuando no tenía ninguna posibilidad cayó frente a Canadá, le ganó a Canadá, perdón, y el que le termina arrebatando esa posición de repesca es Costa Rica, que después se mete el equipo tico en la Copa del Mundo. Así que bueno, los otros espacios hablarán de ello. Nosotros hablaremos ahora de lo que la gente quiere que hablemos, que es un poco el panorama que estamos viendo en la Conmebol. Un panorama en Conmebol que, a ver, cuando comenzamos, te decía medio en broma, medio en serio, nuestra selección está en el Mundial. Para mí es imposible que los 6 primeros no vayan al Mundial, sobre todo porque se ha abierto la brecha con los de atrás y porque se ha sumado a alguien más a esa pelea, que es Perú. Creo que hoy hay una carrera de 3. ¿Está Perú en serio? O sea, Perú se metió, pero ¿tiene posibilidades Perú? No, a ver. ¿Tiene posibilidades Perú, Jaime Macías? A eso es a lo que voy. Hoy, viernes, 20... ¿Qué estamos hoy? 21 de marzo. Hoy, viernes 21 de marzo, es una carrera de 3. Pero solo será una carrera de 3, me parece, hasta el próximo martes. Bueno. Porque ese Perú-Venezuela nos dirá quién es el que se ha caído de esa pelea. Sí, total. Sí. Venezuela, ahí es donde... ¿Perdón? Venezuela, se va a jugar en Venezuela, sí. Se va a jugar en Venezuela, en Maturín. Porque Perú también es otro caso extraño. O sea, a ver, Perú viene... Perú toma Oscar Ibáñez como entrenador, porque nadie quiso agarrar Perú. La realidad es que por eso termina Oscar Ibáñez, con todo el respeto para el ex arquero de la selección y de Cienciano, campeón de la Copa Sudamericana. Pero cuando tú ves el 11 de Perú, es el mismo 11, que en gran medida que venía con Reynoso y que venía con Fossati, y que al final
termina siendo el mismo 11 con Paolo en punta porque no hay de dónde más tomar. Y ni siquiera hay una gran base de Alianza Lima, que ha sido la revelación de esta fase previa de la Copa Libertadores de América, porque mucha de esa base es extranjera. Sí, está Paolo, por ejemplo, que termina marcando los goles contra Bolivia. El héroe de esa Alianza Lima... Histórico gol, ¿no? Porque creo que es el más veterano para un futbolista en las eliminatorias de la Conmebol. Tremendo. Y que el héroe de esa eliminación contra Boca estaba en el arco rival y se comió 2 goles. Que fue Billy Vizcarra. Sí. Ahí es donde aparecen también ciertas contradicciones de Bolivia, ¿no? Porque cuando uno toma el fútbol sudamericano, toma Libertadores, toma Conmebol, Libertadores. Venimos de momentos de 5 o 6 años fácil, donde los equipos bolivianos compiten mejor que los peruanos. Y no hablo de la altura, sino hablo también de visitante. A eso iba. El por qué. ¿Es la ventaja de la localía o es...? No, porque también, a ver, la localía, una cosa. Y acá yo lo tomo por cómo han competido fuera de casa. Porque han competido bien fuera de casa. Y los clubes peruanos, lo contrario. Para mí es inexplicable por qué Bolivia compite tan mal fuera de casa. Cuando sus clubes no lo hacen tan mal. Nunca lo hacen al nivel de lo que pueden hacer en la altura, sí, claramente. Pero los clubes bolivianos, sobre todo los dos... bueno, no, porque también hay buenas participaciones de Always Ready. Digo decir los dos de La Paz. Sí. Pero sí. compiten bien fuera de casa. Bueno, Always Ready es el que juega en el alto, ¿no? Always Ready que juega en el alto, sí. Pero los estoy tomando por lo que hacen fuera. Está, por lo que hacen fuera, te entiendo. Sí. No, lo que pasa es que Always Ready también ha hecho buenos equipos con buenos extranjeros. Sí, es verdad. Pero igual tienes un límite de extranjero. O sea, yo tengo una sensación de que Bolivia llega a los partidos fuera de Bolivia casi que entregado y derrotado. Vamos a los bifes, vamos a la carne, porque acá no nos vamos si nos llenamos con ensalada, no vamos a comer la carne. Bueno, vamos a los bifes. Venezuela, últimos 27 puntos, Jaime, ha sacado 5. Y vos estabas haciendo una proyección de lo que Venezuela puede hacer y de cómo está con respecto a lo que había hecho en la última eliminatoria y si de acuerdo a esos resultados o al rendimiento que muestra hasta aquí, Venezuela está en el camino o en la proyección del camino para poder llegar. Yo creo que ahora la clasificación directa se ve como muy difícil más allá de la caída de Colombia, que es otro de los puntos a marcar, pero ¿le da a Venezuela para defender el 7º lugar, para ser al menos 7º? La proyección, si la comparamos con aquella eliminatoria de Farías, hoy, rival a rival, está 2 puntos arriba, pero son 2 puntos que Farías no lo sumó porque son los 2 puntos de Brasil. Es decir, la eliminatoria de Farías, Brasil no juega, y Venezuela en esta le empata 2 veces a Brasil. ¿Ok? Entonces, hasta ahí estamos bien. Entonces, si no estaba Brasil, está igual. Claro. Es decir, si tú le sacas los 2 empates ante Brasil, estará igual. Ahora, el martes es clave. Porque en esa proyección le habías ganado a Perú en casa. Creo que los 2 partidos que le vienen ahora son clave. Porque juega de local contra Perú, claro, y después contra Bolivia. O sea, si hay rivales, entendiendo que para Venezuela se trata de defender el 7º lugar, esos rivales son Perú, que viene ahora empezando a creer, como decías, con la carambola de Ibáñez, que con el gol de Paolo que tiene 41 años, con esta selección boliviana que está más preocupada por los puntos que tiene que sacar como local y que también quizá no los saque, porque Uruguay le prepara un equipo especial aparentemente para la altura, con lo que es un panorama, bueno, muy parejo, donde los puntos de ventaja que tiene Venezuela parece que serán decisivos. Y, a ver, yo creo que no son tanto los puntos de ventaja, sino como los puntos que tiene que sumar ante los 2 rivales directos. Correcto. Porque, Vizca, perdón, con todo respeto, si tú no le ganas en tu casa a Perú y a Bolivia, tampoco mereces ir al repechaje. No, son tus rivales directos. Entonces, si no le ganas de local, está muy complicado que puedas justificar ir al Mundial. La única defensa, digo, no es la única defensa, pero a ver, es contexto. ¿Estos cuántos partidos sin ganar que tiene Venezuela? 8, 7. 9.
Oye, mira contra quién y dónde. Desde la matemática. A ver, me estás haciendo buscar los 9 partidos. No, te los digo. Ecuador en Quito. Ecuador en Quito, Chile en Santiago, Bolivia en el Alto. Sí. Eh, La última victoria es contra Chile de local. Ok. La anterior es contra Paraguay de local. No, Después, vamos para adelante. De esa victoria, los 9 sin ganar. de la ¿Contra quién y dónde? victoria. Mira. Sí. Ecuador de local. Empate. Perú de visitante. Ujú. Después perdió, esos son empates. Después perdió contra Bolivia, en Bolivia. Empató como local contra Uruguay y contra Argentina. Esos 2 puntos son positivos. Después, perdió de visitante contra Paraguay. Empató de local contra Brasil. Perdió de visitante contra Chile, ese sí es doloroso. Y ahora pierde contra Ecuador. Ya hablaremos un poquito del partido. Es que, Jaime, en la ¿Contra quién y posición de la dónde? tabla... Te dio toda la recorrida al continente, porque 9 partidos es toda la vuelta. Sí, es toda la vuelta. Es toda la vuelta, pero no eres una selección de top 3 de eliminatoria. Ahí va. A todos los tenés que mirar casi Ojo, para arriba. Porque Entonces, no es que sí, perdiste. ¿Cuántos perdiste en esos 9? Perdiste 3. 4. 4. Ya. Y le empataste Bolivia, a quién. Paraguay, Chile y Ecuador. Empataste con Argentina el primero. Ecuador, Perú, Uruguay, Argentina y Brasil. Claro, empataste en tu casa contra el 1, 2 y 3. Sí. ¿Verdad? Creo Y que contra el único que no ha jugado en esa racha, porque como no son simétricas la primera de la segunda vuelta, contra el único que no juega aquí es contra Colombia, con el cual perdió en la primera jornada, si no me equivoco. Sí, perdió en la primera jornada. Exactamente. Sí. Entonces, claro, empataste en tu casa contra el 1, 2 y 3. Y no está mal. A ver, se ve feo, los números son feos, llama la atención, está genial para titulares. Pero yo creo que no está mal hasta el martes. Ok. Porque Está si bien. el martes si el martes no le ganas a Perú, ahí ya estamos hablando de una cosa totalmente distinta y estamos hablando de un problema mucho más profundo. Mira, vos que me estás hablando de los puntos, de los mano a mano, de contra quién y demás, creo que lo que tiene a Venezuela en esa posición de ventaja, por el hecho ahora, en puntos, y por el hecho de recibir a los que parecen sus 2 rivales directos, entendiendo que a Chile no le va a dar, es el empate de visitante frente a Perú. Me parece que ese es el partido clave. Sin ese punto y sin que Perú te sume ahí 2 puntos más, yo creo que Venezuela estaría en una posición muchísimo más apretada en la tabla de posiciones y ahí sí estaría en una zona de incertidumbre y ahí sí te tendrías que cuestionar que por este momento quizá la cabeza del Bocha Batista estaría en un serio cuestionamiento. Y el otro que lo acomodó es su amigo Gustavo Alfaro. Con esa victoria sobre la hora, en empate sobre la hora. Goleó Alfaro. Goleó Alfaro. Alfaro ganó 1-0 y golea. Claro, pero Alfaro es el único que ha sumado en el Alto. Porque eso es lo que hace Sí. que se cambie la posición, que Bolivia venía con puntaje perfecto. Ahora, hablando de Venezuela, Vizca. Me parece que el plan del Bocha era cerrar con su mejor equipo, como medida defensiva de la altura. Por eso, mete esos 2 cambios al 45 para refrescar el medio y que el equipo termine mejor y termine más fuerte, entendiendo que Ecuador sufre la altura terriblemente. Y quien no lo quiera ver, que ve el partido de hoy. Sí. Igualmente, el penal atajado por Romo, iba a decir fallado por Enner Valencia, es un punto bisagra. Sí. Porque Ecuador ahí se pudo haber puesto 3-0 en un partido que venía controlando y después sí hace los cambios. También se cansa Ecuador. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Ecuador empieza a cansarse. Todavía me parece que Becasese no ha encontrado esos revulsivos dentro del equipo que lo sitúen con una segunda unidad como para poder terminar los partidos. Que esa es un poco la diferencia que hay contra aquellos equipos más consolidados. Y es solo el segundo partido de Becasese en Quito.
Sí, porque jugó en Guayaquil otro, ¿no? Claro. A ver, para cerrar Venezuela. Nada contra mi amigo Ener. Pero ese gol no te lo pueden hacer. Ese gol no te lo puede hacer. O sea, no te puede aparecer el punta libre a la espalda. El primero me estás hablando. El primero. Sí. O sea, es medio goles de Romo. Nada contra el Valencia, pero medio goles de Romo. Ese gol no te lo pueden hacer si quieres ir al Mundial. Y después la libertad con la que llega. Y el segundo. Jaime, es una gran jugada del ataque de Ecuador. Ecuador mueve la pelota porque el primero o el segundo. El primero hay una percusión de Estupiñán sobre la izquierda, entonces carga el ataque muy al típico ataque de Alfaro, carga el ataque Ecuador sobre su lado izquierdo y después llega el cambio de frente que es de Vite. Vite cambia la jugada. Creo que fue el mejor de Ecuador, Vite. Exacto, Vite cambia la jugada hacia la derecha y ahí aparece, en una posición que no es la de él, aparece Ener por el segundo palo. Y Ener no quería hacer lo que termina haciendo, porque después hace una expresión cuando va festejando el gol, en la cual se lo ve diciendo, bueno, me acaba de salir algo que yo no esperaba. Y creo que nadie lo esperaba. Entonces, bueno, ahí está la capacidad. Yo creo que había hecho méritos ya Ecuador para ponerse en ventaja. Y lo que le termina ocurriendo es que antes del final del primer tiempo se coloca en ventaja con esa jugada y en la primera acción del segundo tiempo termina aprovechando una falla de Cáceres en una entrega y antes de los 30 segundos de la segunda mitad ya Ecuador está 2-0. Total. Pero luego... Su amigo, el abogado Roberto Bonafón, al cual le mandamos un abrazo, aunque cierta gente se enoje con nosotros, pero usted sabe que tenemos esos puntos de lealtad. Los amigos de uno son los amigos de uno. Exacto. Y que la gente opine lo que quiera. ¿Verdad? Exactamente, exactamente. Usted ya me ha leído sin verme. Y él decía, Venezuela o Batista le regaló parte del partido a Ecuador colocando a Cádiz tan tarde, porque cuando Cádiz empieza a jugar como segunda punta u otra punta junto con Rondón, y cuando encuentra a Ecuador un poquito más cansada, no jugó Piero Hincapié en este partido, jugaron Torres y Pacho en el centro, Ordóñez en la derecha, Moisés Caicedo con Vite en la doble contención, jugó Corozo. Después entró un chico Castillo, ¿no? De 20 años. El de Dinamarca. Sí, exacto. Y después, claro, me parece que los cambios no mejoraron. No hablo de Castillo, porque Castillo entra por plata en el 93. Ya cuando el partido estaba 2-1. Pero sí los anteriores no le permiten a Ecuador cerrar el partido. Se hablaba un poquito de que llevó a demasiado individualista, o sea, como que Plata también sabemos que es un jugador que a veces juega un poco para sí mismo. Entonces... A veces no juega para sí mismo. A veces no, o sea que generalmente juega para sí mismo. Sí. Ahí va. Tiene un talento tremendo, pero... A veces no juega generalmente, para sí mismo. Exacto. Siempre juega para sí mismo, muy pocas veces no juega para sí mismo. Es capaz de hacer obras maestras para sí mismo, pero va por ese lado. Bueno, ahí tiene que trabajar el entrenador. Lo que sí es que se le acomodó todo a Ecuador con la victoria. Seguramente una victoria que en el comienzo de la eliminatoria se veía como más difícil. El momento de Ecuador también, fíjate cómo es esto lo que estaba viendo, Jaime, los momentos, cómo los seleccionados, y hemos visto en esta eliminatoria, se manejan por rachas. Hablábamos de lo de Ecuador, ya vamos a profundizar con lo de Ecuador, pese a que la victoria es ante una de las selecciones más golpeadas de esta eliminatoria, como es el caso de Chile, pero Ecuador, desde la llegada de BKCS, ha logrado enderezarse y no pierde desde el partido contra Brasil de visitante, que creo que fue el debut de BKCS, si no me equivoco, ¿no? Fue el debut de BKCS. Correcto. Y desde allí entonces son 6 partidos con 4 victorias, 2 empates, Jaime, y este es el primer gol en contra que recibe Ecuador en la eliminatoria después de aquel de la derrota contra Brasil. Sí. A ver, es que Ecuador es un equipo... Y hoy día me lo preguntaban en una radio ecuatoriana en la mañana. Y me decían,
esta es nuestra selección más vistosa, o nuestra mejor selección. Y yo le decía, no sé si es la más vistosa. Y para otro debate, yo siento que el fútbol de selecciones, salvo aquellas selecciones de primer mundo que tienen una base de un mismo club, cada vez son menos vistosas por motivos futbolísticos. Eso es para otra discusión. Y yo decía, no sé si es la más vistosa, pero para mí esta es la primera selección de Ecuador que a donde va a jugar te da garantías de que algo, o te da sensación de que algo puede rescatar. No importa si es en Quito, en Guayaquil, en Qatar o en la Copa América de Estados Unidos. Creo que es la selección más competitiva que tiene Ecuador, que en cualquier lugar donde vas, algo puede rescatar. Porque, a ver, mira las derrotas, Vizca. 1-0, gol de tiro libre de Messi sobre el final en Argentina. Correcto. Y una pelota desviada de Rodrigo en el partido contra Brasil. Nada más. Es decir, a Ecuador no le han marcado en las derrotas. Bueno, sí, en jugadas y el de Rodrigo. Claro, pero el de Rodrigo es de jugada, pero digamos, es una acción que tiene un matiz. Es una pelota que se desvía y el arquero iba por otro lado. No te olvides de algo más. La salida de Ecuador de la Copa América, que es por penales. O sea, ante el campeón. Hay algo, ante el campeón, hay algo que ya veníamos vislumbrando de Ecuador después del proceso con Alfaro en proceso exitoso que había arrancado con muchas dudas. Uh-huh. Ya lo veníamos mencionando muchas veces, la base del fútbol ecuatoriano, de los futbolistas formados, generalmente la gran mayoría de ellos por Independiente del Valle. Todo ese traslado a la selección, una selección joven que igualmente hace un buen mundial. Entendemos que ahí hubo un cortocircuito con Alfaro que probablemente se merecía seguir, no se dio para que siguiera. No sabemos si por voluntad de los dirigentes o falta de voluntad o porque Alfaro no vio claro seguir o se le torció el vestuario. El tema es que llega Félix Sánchez. Félix Sánchez no termina de convencer a alguien, pese a lo positivo de la Copa América. Se vuelve a cambiar. El elegido es Becasese, y ahí veníamos hablando de lo de Becasese. La derrota inicial, el gran trabajo defensivo de Ecuador, el apoyarse en su goleador histórico como es Enner Valencia, y luego construir una idea con Moisés Caicedo. Ya hablábamos de Vite, ya hablábamos de Franco, hablamos de Estupiñán. O sea, un equipo cada vez más completo, un equipo al cual es cada vez más difícil hacerle un gol. Quizás sí le está faltando un poco más de capacidad para rodear a Valencia adelante y tener esa pegada, como le pasó en el partido, le faltó en el partido de hoy frente a Venezuela. Pero estamos hablando de un equipo que está cumpliendo con lo que se pronosticaba de Ecuador. Hemos dejado de producir como país gente que vaya por fuera. Y eso nos hace un equipo muy aguerrido, muy bloque compacto, que nos hace fuertes en el partido con pelota y que podemos destruir en ese rubro a rivales, pero que después nos faltan variantes por fuera. Por eso Plata es tan importante, y por el otro lado es Estupiñán. Pero no hay más jugadores que vayan por fuera, Vizca. Por eso no. Ecuador muchos partidos juega con 4 centrales. Uh-huh. Porque entiende que es una forma de sostener esa última línea, de adelantar esa última línea y de poder darle libertad por fuera. Pero fíjate los nombres que tú hablaste hoy de protagonistas del partido, ¿no? Valencia, Vite, Moisés Caicedo. ¿Por dónde? Moisés. Por el centro. Todo por el centro. Que los centrales Plata, son capaces generalmente por el centro. Que los centrales son capaces de jugar muy arriba, sí, lo son, pero eso también es un síntoma de que un equipo trabaja mucho. Fíjate que ahí es donde, de los equipos que te quedan a deber por lo que tienen, es Colombia. Porque, por ejemplo, yo siento que Colombia, por características de jugadores, tiene muchas más variantes que Ecuador. No digo que sus jugadores sean superiores a los ecuatorianos, tiene muchas más variantes. Porque Colombia, si quiere jugarte con 4 centrales, te juega con 4 centrales, y si no, te juega con Mojica y con Daniel Muñoz. Sí. Y te hace un partido de ida y vuelta. Siento que eso es algo que hoy le está faltando a Ecuador, y que Becasese ha logrado convertirlo en una fortaleza, porque esas falencias lo vuelven un equipo más compacto todavía. Sí, quizá la mejor opción que podría llegar a tener es plantear una defensa de 3 para poder darle profundidad a las bandas y que sean
los carrileros con mayor cobertura robustecen el centro del campo para darle libertad a las alas, que ahí esté la alternativa, Jaime, porque si no, como decías, no tiene extremos hoy esta selección ecuatoriana, porque hoy jugó Franco volcado sobre la derecha, Corozo volcado sobre la izquierda, pero ni tampoco Yeboah es un extremo, o sea que ¿quién queda por allí? Rodríguez tampoco es un extremo. No, tampoco es un extremo. Es decir, hay momentos donde Ener puede caer, pero lo mismo que Plata. Pueden caer a la posición, pueden ocupar ese lugar del campo. Lo cierto es que me parece que el gran mérito de Becasese es que todo esto ha terminado usándolo a favor, ¿verdad? Porque es muy fácil decir yo no me muevo de mi idea y así el lateral que tengo disponible esté 5 escalones abajo de la calidad de mi central, lo tengo que poner porque quiero un lateral, y dice no. Juegan los que mejor están, juegan los de jerarquía, por ahí pierdo profundidad pero gano experiencia. Y ahí es donde me parece que el manejo de partido de hoy de Becasese, me parece que hay momentos donde quiere demostrar su toque. Y siento que hoy jugó con fuego al demostrar su toque. Todo entrenador quiere dejar su toque. ¿Por qué? Porque con el 2-0, sabiendo lo que significa la altura para Ecuador hoy, los cambios son para ir a golear. Uh-huh. ¿Y qué pasa cuando Ener falla, le ataja el penal Romo? El equipo anímicamente se cae y esos cambios que él había hecho para golear no tienen la jerarquía de decir, bueno muchachos, vamos para adelante, acá hay que sostener, y se le vino Venezuela encima. Que es donde me parece que el plan... Con poquito Venezuela, porque no te olvides que te descuenta con una pelota de córner y después sí, ya Soteldo tiene esa pelota sobre el final, ya había ingresado Cádiz generó un poquito más de zozobra. Uh-huh. También eso, pensando que Venezuela hace cambios al inicio del segundo tiempo, que lo pone a Rincón y a Soteldo después del descanso. Y después a la hora vuelve a cambiar con Vargas y con John Der Cádiz. Y después le quedaba un cambio nada más. Pero ya el partido estaba jugando cómodo Ecuador. El tema es que hasta el penal Ecuador estaba jugando muy cómodo y después sí, ahí entra, se cae quizá anímicamente, pero tampoco es como que veías que Venezuela estaba tan metido, estaba arriesgando tanto que en cualquier momento te lo iba a empatar. Después sí, cuando te des cuenta, ahí es donde Venezuela cree que puede sacar algo. Sí, Venezuela me parece también que los dos errores lo desacomodan, porque me parece a mí que Pocha Batista piensa en un partido donde él va a tener que sostener Ecuador, va a tener que aguantar Ecuador, le va a dar una libertad a Ecuador en medio campo, pero que va a proteger el área y que va a entender que el partido va a ir a un punto donde Ecuador va a tomar riesgos y se le va a meter encima. Y por eso él se guarda Rincón, se guarda Soteldo, se guarda Cádiz, porque Exacto. dice, si es que vamos 0-0 o 1-0 al 70, tenemos una opción. Claro, los dos errores lo dejan completamente condicionado y él ejecuta el plan de partido como lo tenía planeado, lo que pasa es que ya había dos goles adentro. Ahora, claro, sobre el final hay 2 atajadas de Galíndez antes del gol y hay una posterior al gol también muy buena. No sé si viste que se le salió el dedo a Galíndez en una última atajada y Estupiñán se lo puso. No me había percatado de eso. Sí me di cuenta de que se le había salido el dedo. Pero Estupiñán es el que se lo pone, por eso cuando llega el doctor dice qué pasó y se ya estaba hecho. Ya está solucionado. Pero eso con Ecuador y con Venezuela una jornada clave el martes. ¿Cómo tuvo Argentina sin Messi? Anduvo bastante bien, Fue un partido sin Messi de falso 9 y el falso 9 fue Julián Álvarez, que realmente dio una gran actuación otra vez sin ser protagonista directo en acciones de finalización. Por eso te decía del tema del falso 9. Me deja la sensación de que este es un partido... Hablabas de que hay pocos equipos que te pueden controlar los ritmos, la pelota y bueno, ¿qué es lo que planteó Scaloni? Una línea de 4, Dibu Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, defensa clásica. Después planteó a Paredes
jugó una especie, al comienzo, primer tiempo, 4-1-4-1, con Paredes delante de la línea de 4, luego Giuliano Simeone, Enzo Fernández, McAllister y Thiago Almada, y adelante Julián. Pero interpretó Scaloni que Bielsa, ¿qué le iba a hacer Bielsa? Hay algo que también estoy viendo, Jaime, que Bielsa sorprendió a Conmebol en la primera parte de la eliminatoria. Las marcas personales, el despliegue de sus jugadores, y que lentamente los rivales van tomando nota de todo ello, porque una cosa es verlo y otra cosa es vivirlo en el partido. Y la sensación es que Argentina tomó nota de lo que fue la derrota en la cancha de Boca hace ya año y medio más o menos. Y a partir de ahí es donde dijo Scaloni, no nos vuelve a pasar. Planteó un partido con mucha conducción, al no poder estar Lautaro tampoco, sin una referencia delante. Entonces los dos centrales uruguayos, Araujo y José María Jiménez, no sabían a quién tomar, no iban a bajar tanto con Julián Álvarez. Y si lo hacían, Argentina encontraba mucha movilidad de parte de Enzo Fernández, que fue un poquito más hacia adelante, de parte de Thiago Almada, que también se movía mucho. McAllister se suelta después, una vez que Julián empieza a mover a los centrales. Bentancur empieza a sufrir en el medio campo. Había probado con De Arrascaeta, Bielsa se lesiona De Arrascaeta, entra Nelson de la Cruz. Y también es eso, que me da la sensación de que Uruguay no está en el mismo punto que estaba en el comienzo de la eliminatoria, donde todo iba bien antes de esa situación con Luis Suárez, y que todo ahora es como que se ha tensado en Uruguay. Se ha vuelto todo más difícil de gestionar, y a partir de eso, la capacidad de Argentina, la capacidad de su entrenador, la capacidad de sus futbolistas. Hablabas de asociaciones, ¿no? Y de repente terminan jugando Molina, Giuliano, Julián Álvarez, no juega De Paul, todos jugadores del Atlético de Madrid. Cierto conocimiento en cuanto a los movimientos, aparte de que me parece que Argentina ya, por todo el trabajo de Scaloni, por todas las horas de vuelo que tiene este equipo, se comporta ya más como un equipo que como una selección. Sí, y es muy difícil primero encontrar ese punto, y una vez que lo encuentras es muy difícil para el rival que lo descifre. Ahora, muchas cosas que me caen en el camino, sobre todo por la continuidad de Messi post Copa América. Y ustedes lo tocaron un poco en qué pasa Inter Miami el otro día. Estamos llegando al punto donde la pregunta es: ¿cómo incorporas a Messi y no cómo reemplazas a Messi? ¿Me estás preguntando eso a mí? Sí, te estoy preguntando. No, a Scaloni le estoy preguntando. Claro que estoy preguntando a ti. No, bueno, está. No, me quedé porque te quería dejar terminar, no sabía si habías terminado el enunciado. Es que, a ver, hay momentos donde Argentina, no te voy a decir que Argentina juega mejor sin Messi. Sí, te entendí. Te entendí. Yo creo que Messi es el titular. De repente, ahí es donde viene la parte más complicada. Sacar a Messi. Entonces, yo creo que la presencia de Messi todavía en un campo de juego, si Messi está bien, lo sigue haciendo, lo sigue convirtiendo en un futbolista determinante. Por su lectura de partido, por su dosificación para moverse, y tercero, porque cada vez que él va con la selección va a algo distinto, va a una marcha distinta. La lesión aquí, porque había mucha gente que se preguntaba, incluso me lo preguntaba gente en Argentina y en Sudamérica, si Messi realmente se había lesionado. Porque quizá es que Messi no quería ir con la selección, y yo digo, no. Es lo que comentábamos con el gran Alejandro Figueredo, en qué pasa Inter Miami. Messi muere por ir con la selección argentina, Jaime. De hecho, a mi sensación es que nadie lo explica, no lo explica Mascherano, no lo explica Messi, es que él apura los plazos del regreso y en eso parece como... exacto, para ir, y en eso sufre una recaída. Entonces, ¿por qué le pasa esto? Y porque quiere ir con la selección. Entonces él no está escatimando, no está dosificando, él quiere estar allí, y hoy seguramente para Messi fue una noche en su casa, en Palm Beach o donde sea que está viviendo, triste, porque lo vio en la televisión, seguramente se alegró por la victoria de sus compañeros, pero como diciendo, yo quería estar ahí, y no pude, no pude. Total. A mí, digo,
Si el equipo lo extrañó, no. No extrañó tampoco a Lautaro, porque tenés ahora una base de futbolistas que ha ido creciendo. Hablamos de lo de Ecuador del Mundial, que esta generación ecuatoriana iba a ser mejor en todo este proceso y en el próximo Mundial. Técnicamente todavía no hemos llegado al Mundial ni lo estamos disputando. En el caso de Argentina, a ver, no sé cómo lo conformará Scaloni como equipo, pero en el caso de Argentina va a haber muchos más futbolistas que en lo individual van a estar en el 2026 en un nivel probablemente, o en sus carreras en un nivel superior a lo que estuvieron en 2022. ¿Cuál ha sido el motivo por el cual las campeonas del mundo fueron a fracasar al siguiente mundial? El poco recambio entre mundial y otro. ¿Por qué? Y lo hablábamos cuando estábamos en Qatar. Francia tuvo la fortuna de que medio equipo campeón del mundo se lesionó. Entonces, claro, la Francia de Qatar, salvo Giroud, Lloris, Griezmann y Mbappé. Cambió, es decir, Francia tuvo un medio equipo distinto al que fue campeón del mundo. Cambió laterales, cambió centrales, cambió los hombres de contención y todo. Sí. Siento que Argentina puede lograr eso. En parte. Quizás no en la convocatoria, pero sí en el rol estelar. Creo que hay gente que hoy es titular en Argentina y que llegará con mayor posibilidad de ser titular en Argentina de lo que llegó al pasado Mundial. A ver, es que no sé cómo decirlo sin que suene mal, pero... A ver. Yo ya venía pensando en algo también, pero termina la idea. ¿Existe la posibilidad de que Messi sea un problema para la selección? Digamos, hoy no lo es. No sé cómo el mejor jugador de la historia lo podría ser, pero estamos hablando de que que está a la puerta de los 38 y que todavía falta más de un año para el Mundial. Correcto. Bueno, falta para que empiece el Mundial más o menos 14 meses. 14 meses y medio. O sea, no falta tanto. Mira, hoy, mientras elaborabas el pensamiento, te digo que mi respuesta creo que es no. Creo que Messi es, a nivel de equipo, y ha ido entendiendo esto, es un futbolista que sabe entender positivamente cuando de repente no está bien. Quizá ha habido momentos, como todos, de un poco más de ansiedad, como aquí, que juega en ese campo que no estaba bien en Jamaica, después el partido, lo que mencionábamos con Ale Figueiredo. Juega contra Atlanta, el equipo que lo había eliminado, el partido de visitantes justo antes de la eliminatoria, partido en césped sintético. Messi diciendo, si voy a ir a ser titular contra Uruguay en el Centenario, tengo que jugar acá. Claro. Y esa es la lógica. O sea, por eso mismo, él cae con o tiene esta recaída, si es que realmente es exactamente la misma lesión, que parece que sí. Entonces, porque de la primera no hubo parte, ahora sí lo hubo. Pero es la ambición de él por estar. Pero yo creo que, fíjate cómo es esto, él pudo haber ido y decir, no, voy porque que me revise el médico. No, ya está, estoy lesionado, me quedo acá, me recupero, pero esta me la van a pagar, o esta me la voy a cobrar. Y sin Messi el equipo no es que se las arregla. El equipo juega Uruguay mejor en los primeros 15 minutos, sin ser extremadamente superior, con movilidad, la presión de Bielsa. Argentina no sabía cómo gestionar la pelota. Una vez que pudo empezar a gestionar la pelota, con la movilidad que fue generando, producto de que es un equipo, sin gente que te juega más fija, más estática, sin Lautaro, sin Messi, y también sin Di María, Jaime. Argentina está jugando sin Ángel Di María, y no lo ha sentido. Y es un partido contra Uruguay, un equipo que le había ganado en la primera vuelta en el estadio de Boca Juniors. O sea, estamos hablando de un nivel alto de exigencia. Argentina de visitante en el Centenario, no en un partido que ambos salieron a empatar. Es cierto, el momento de Uruguay no es el mejor. Argentina gestiona muy bien el partido. Sí, es que eso es lo que... A ver, siento que Scaloni está haciendo algo maravilloso. Y fíjate que es difícil mejorar ser campeón del mundo, pero al final a veces nos quedamos con los títulos. Pero Vizca, él ha consolidado
un grupo que no era protagonista cuando Argentina llegó al Mundial. Muchos de ellos se consolidaron durante el Mundial, pero me parece a mí que en el Mundial Argentina se apoya en tres pilares, por no decirte dos. Dibu Martínez, Messi, no sé si hay un pilar más. Otamendi, Di María. Otamendi y Di María. Bueno, Di María estuvo bastante tiempo lesionado. Sí. Los tres que jugaron todos los minutos, y esto lo sé por sean eternos, son Otamendi, Di María y Messi. Y Martínez. Otamendi, Di María. No, Otamendi, Martínez y Messi. Martínez y Messi, ok. Argentina se apoya en esos pilares. Hoy es difícil entender cuál es el pilar en el que Argentina se apoya. Porque ha logrado armar esto que dice, parece un club. Algo que es impensado en los tiempos modernos de las selecciones. Hoy las selecciones no les cuesta funcionar como un club. Dependen de pilares individuales. Y Argentina ha logrado eso. Entonces, creo que Scaloni se ha posicionado o ha logrado algo que era impensado, que hace que su equipo sea mejor de lo que fue en el momento que fue campeón del mundo, y que eso le permite tener soluciones a muchos problemas o a muchos recambios, porque, Di María es un recambio, la ausencia de Messi es un recambio, la ausencia de Otamendi es un recambio, la ausencia de Lautaro es un recambio. Porque lo que tú dices, fue a ganar a Brasil. Sí, Brasil, lo que tú quieras. Es el único en la historia que ganó en Brasil. Yo no sé si hay alguien que haya ganado en Brasil. Bueno, no, obviamente no hay, porque yo mismo me respondo. No, es la única derrota en eliminatoria de Brasil. Claro, no sé si hay alguien que haya ganado en Brasil y en Uruguay en una misma eliminatoria. Obviamente no lo hay, porque nadie había ganado Argentina. Sí. Scaloni, la selección de Scaloni. Y habría que ver quiénes estuvieron en las dos victorias. Martínez, obviamente. Otamendi creo que había hecho un gol. Enzo Fernández, McAllister, probablemente, no sé si jugó Tagliafico, a ver, lo busco. Si jugó Tagliafico o jugó Acuña en aquel partido, que es un 1-0. Pero tampoco son muchos. Ese partido Vizca es antes de la Copa América, ¿verdad? Estoy casi seguro que sí. Sí, porque dirigió Fernando Diniz todavía. Correcto. Sí. Sí, era sobre el final del... Creo que final del 23, Jaime, creo. Sí. A ver, vamos a ver. Bueno. Y hablando de Brasil... Hablando de Brasil. De Brasil... ¿Qué me estás queriendo decir? Acá el que va a librar el cambio de formato es Brasil, me parece. Yo creo que Brasil va a ser el sexto. Acuérdate de mí. No sé si para tanto. A ver, ahora te leo la formación. Ya que vamos con Brasil. Otamendi hizo el gol. Fue Martínez, Molina, Romero, Otamendi y Acuña, correcto. Lo Celso, Enzo Fernández, De Paul, McAllister, Messi, Julián Álvarez. Entonces, repitieron Dibu, los dos centrales, y Molina, Enzo Fernández, McAllister y Julián Álvarez. 7 futbolistas. 7 futbolistas en las dos victorias. Estaba De Paul en este caso, pero no entró al partido. En Brasil, por ejemplo, era un equipo bastante diferente, aunque sí tenía en ataque, Gabriel Jesús, que ahora está lesionado, estaba Bruno Guimaraes, estaba André, Carlos Augusto era el lateral, los centrales eran los mismos, Alisson Becker había sido el arquero. No hay tantos cambios en el tema brasileño. Creo que en la introducción de Gerson, que se lesionó en el partido contra Colombia. Tampoco te puedo asegurar eso, que Brasil, a ver qué le queda a Brasil, se vaya a caer tanto. Brasil tiene que ir a jugar a Buenos Aires, después tiene que ir a jugar contra Ecuador en el mes de junio, después recibe a Paraguay, recibe a Chile y tiene que ir a jugar contra Bolivia. Que tiene las salidas que tiene 3 partidos de visitante que no son cómodos. Argentina, Ecuador y Bolivia. Y después recibe a Paraguay, que es un equipo que se te adapta mucho, y sí, ahí tiene el caso de Chile. Pero puede ser que Brasil termine bajo. Mucha gente dice, también terminó bajo cuando fue campeón del mundo en 2002, pero las sensaciones
si bien es cierto, no veíamos en el medio de esa eliminatoria que Brasil podía luego con Felipao llegar a ser campeón, bueno, se le alineó todo. Volvió Ronaldo, Rivaldo creció, ya se consolidó Ronaldinho Gaúcho, y después había futbolistas en todas las líneas que eran excelentes. Es que ayer te escuchaba en la transmisión cuando creo que Luis Omar o tú hacían la comparación de lo mal que había llegado al 2002, y creo que tú eres el que decía de las sensaciones. Y es eso, porque ese Brasil que iba mal al 2002 tenía a un crack lesionado, a un crack que todavía no despuntaba, y casi que casi que seguía dependiendo de Romario, que al final no va al Mundial, No. Pero juega la eliminatoria. Es más, Romario creo que queda fuera ya a partir de la llegada de Scolari. Porque Scolari no dirige la eliminatoria completa. Pero claro. No, Scolari entra en julio de. Yo creo que Felipao, no sé si entra después de la Copa América o para la Copa América. Bueno. De Colombia, la que gana Colombia. Sí, pero Brasil no va a esa Copa América con el equipo titular. Brasil va a esa Copa América, exacto, no va con los titulares. Sí, no va con los titulares. Va con un equipo medio alternativo. Sí, yo no sé si fue un interino a esa Copa América y después Scolari tomó. Puede ser. Puede ser. Pero bueno, a lo que voy es que esa era una selección que con Ronaldinho, que pintaba para crack, pero que me parece ya estaba en el PSG, con Ronaldo, que era el mega crack que estaba lesionado. Es como que todo la gente miraba a Rivaldo y decía, ¿y este señor a qué hora nos lleva a la gloria? Y todos se veían aferrados a la figura de Romario. Entonces, había un poco de dónde aferrarse. Acá a Brasil no le falta a nadie. Correcto. Brasil pone todo lo que tiene, y lo que tiene es eso. Y tiene un Vinicius que hace genialidades como las hace en el Madrid, pero ¿sabes qué pasa? Que Vinicius y esto es a favor de Vinicius, quizás, Vizca. Sí, Felipao fue la Copa América, dirigió ya en la Copa América. De Colombia. Sí. Vinicius. Y el equipo era medio alternado. De los campeones del mundo estaban Marcos, Roque Junior, bueno, Emerson se lesionó después, Juninho Paulista, Dida, Luisao, Juninho Pernambucano, Junior, que después fue suplente. ¿Sabés quién estaba de 9 ahí? Mario Jardel. Arriba seguí con Vinicius, perdón. Seguí con arriba es donde estaba más flojo, donde estaba más rotado Brasil, ¿verdad? Porque los arqueros, los centrales estaban. Sí. Giovanni. Sí. Te decía que Vinicius, al haber acabado de formarse en el Real Madrid en España, Vinicius, si bien tiene estas arrancadas de mega crack y esta capacidad explosiva de apilar rivales, Vinicius es un jugador de mucha asociación. Es mucho más asociativo que los brasileros promedio, que los Neymar, Ronaldinho Neymar, Ronaldinho y ese estilo de jugador. Vinicius, si bien tiene mucha gambeta, es un jugador de mucha asociación, y por eso Vinicius sufre tanto la selección de Brasil. Porque él siempre está buscando con quién jugar. Es lo mismo, y fíjate que voy a comparar a Vinicius con Messi, es lo mismo que le pasa a Messi en sus comienzos en la selección argentina. Un jugador acabado de formar en un fútbol asociativo, que cuando llega a la selección y empieza a intentar jugar con alguien, no tiene con quién hacerlo. Y por eso no lucen. Claro, el tipo después hace un golazo porque tiene un talento brutal, que sí, se desvía, pero igual, aunque no se desvió, no llegaba. No llegaba a Camilo Vargas, me parece. Pero Vinicius sufre tanto la selección, porque Vinicius es un jugador, no es el brasileño promedio, es un jugador de bastante más asociación de lo que es el brasileño promedio. Y porque creo que también, Jaime, le está pesando un poquito la presión. Porque a la hora de no convertir el penal, más allá de que sea mérito de Romo, un gran arquero, no convertir el penal contra Venezuela, creo que eso también es una jugada bajo presión, donde Vinicius, que también lo había sufrido esto en sus inicios en Real Madrid, había tanto peso sobre sus hombros que le costó a Vinicius establecerse, tanto que se dijo de él, cierta parte de la prensa que se mofaba de que Vinicius era más lo que insinuaba que lo que concretaba, que era más lo que fallaba que lo que realmente lograba en el campo.
A veces también ese carácter de Vinicius, ¿no? Para algunos un futbolista irritante, para otros un provocador en todo el sentido. Provoca con el juego, provoca con el resto de las cosas que hace, pero quizá también eso mismo no logra darle a sí mismo, al Vinicius persona, un poco de tranquilidad. Rodrigo en ese sentido es mucho más aplacado, mucho más sereno. Y también creo que en este caso la selección brasileña de Dorival Jr. buscó tanta movilidad que a la larga no se terminó encontrando en sus piezas de ataque. Porque João Pedro bajaba, porque Rafinha cambiaba de posición, porque Rodrigo hacía lo mismo, porque Vinicius aparecía por el medio. O sea, no se le están dando esas asociaciones que él sí tiene en Real Madrid. Con los medios, la baja de Gerson lo termina condicionando también, porque es el medio que más asociaba líneas. Cuando entra Joelinton, encima de todo, Joelinton pierde en la pelota del gol del empate de Lucho Díaz. Y también Colombia entendió un poco cómo se juega la eliminatoria. No podía con el partido, mano a mano. Empezó a meterle cuerpo, empezó a meterle roce, empezó a meter situaciones más de cuerpo a cuerpo. Y en ese cuerpo a cuerpo Colombia lo logró desequilibrar, llegó al empate y parecía que por el segundo tiempo de Colombia era incluso el que merecía ganarlo. Colombia curiosamente empeora después de la lesión de Alisson. Porque Bento no atajó una pelota. Alisson era la figura en ese tramo del partido. Sí. En ese tramo de arranque del segundo tiempo hasta la lesión, Alisson atajó 3-4 pelotas, descolgó una cantidad de centros, le habían hecho la falta esa, ¿te acuerdas? En el gol anulado por falta a Alisson y todo. Bento hizo 2 saques de arco en los 15 minutos que jugó. Recogió 2 tiritos, y un tiro cruzado, otro tiro de frente y ya, no más. Y no más. Entonces, pero también hay algo coincidente allí, Jaime, que no es solamente la lesión de Alisson, es en esa ventana donde Brasil mete 4 cambios. Y esos 4 cambios creo que hicieron que Brasil recobrara un segundo o tercer aire. Y es allí donde Colombia también se cae, porque Colombia necesitaba variantes, y esta es la factura que se le pasa por parte de la prensa colombiana o del hincha colombiano a Lorenzo, que Lorenzo demoró mucho con los cambios y que también lo que denota esto es lo que vimos en la final de la Copa América. Es como que el equipo no sé si no tiene una segunda unidad porque no la trabaja, o si la segunda unidad no es buena porque entra muy tarde al partido, o si básicamente no tiene reemplazos a la altura de ciertos futbolistas fundamentales de la alineación titular. No, a ver, creo que James es muy importante. Y yo creo que James sale cuando quiere salir. Entonces, ¿y por qué es muy importante? Sale cuando quiere salir porque es muy importante. No porque se crea que es importante, no, porque realmente es importante. Y creo que las variantes de Colombia están condicionadas al momento que James deja el partido. Porque de acuerdo, Arias también se había acomodado muy bien al partido. Sí. Entonces, al estar condicionado un poco al momento en el que sale James, el entrenador está condicionado a cuándo hace las variantes y cuándo mueve el banco. Porque él sabe que James no va a jugar 90 minutos. No sabe si va a jugar 60, 70 o 80. Y ahí es donde el equipo se descalabra, porque, por ejemplo, Quinteros tiene muy pocos minutos en esa selección. Y es el reemplazante natural de James. Y es... ¿Por qué? Porque cuando tú haces variantes... Pero Jaime, cuando en el partido de Montevideo, Juanfer había arrancado, había hecho el gol. Y también era uno u otro. Yo creo que James era suplente en ese partido, si no me equivoco. Y claro, Juanfer, ahí sí sabías que Juanfer se te iba a cansar al minuto 60. Pero probablemente, como decías, sea más sencillo sacarlo a Juanfer que sacarlo a James. El tema es que cuando lo sacó a James no lo puso a Juanfer. No, pero porque lo sacó... ¿Por qué? Porque James sale ya muy tarde. Entonces, cuando sale tan tarde, sí te haces... A ver, si tú lo sacas al 60, tiene que entrar Quintero. Si tú lo sacas ya cercano al 90, al 80... y estás empatando en Brasil, dice, bueno, por ahí meto a alguien de un corte un poquito distinto. Pero a mí me daba la sensación de que
el partido ya a partir de los 4 cambios de Brasil le estaba pidiendo un cambio a Lorenzo. Yo también. Yo no quería ser reiterativo porque digo, bueno, este señor, ¿y por qué no se pone a dirigir él y tal? Y Sí, bueno, eso es justo lo que decía yo mientras estaba viendo el partido. Decía, qué cansón este tipo. No, pero yo estoy de acuerdo contigo. Pedía el cambio de Quinteros, pedía a alguien que lo ayude a sostener la pelota. Hay un momento donde yo pienso que él lo va a adelantar a Richard Ríos como para que tome esa posición de 10 sin serlo, pero que le permita. Sí, porque después lo pone a Castaño, y Castaño te puede jugar atrás y Richard puede jugar más adelante. Pero Richard había sido muy importante en el cuerpo a cuerpo, porque Colombia ahí, en ese momento donde empieza a pelearle el partido a Brasil, o sea, hace que Brasil juegue menos. Ríos ahí fue fundamental también Arias fue fundamental con la pelota, Ríos fue fundamental más en el cuerpo a cuerpo, en esa cosa de que el partido no le fuese tan cómodo a Brasil. Y después te aparece Lucho Díaz. Sí. Que con la selección y sobre todo contra Brasil anda muy enchufado con el gol. Y así parecía que el partido, Colombia iba a terminar sacando el empate, porque es la realidad, Jaime. Por los golpes, el golpe en la cabeza de Davinson con Alisson, se terminan jugando 7 más, eso, se pierden 7 ahí, el árbitro da 10, después se cae Camilo Vargas, que parece que tenía un problema en la rodilla, no sé si Lorenzo quiso cortar el partido ahí también, lo sabrá él. Pero todo eso hizo que el partido se le estirara cada vez más a Colombia. Sí, entrar en detalles, pero a ver, ¿por qué Ecuador te da la sensación de que puede competir en todos lados? ¿Y por qué esta selección te hace pensar que donde vaya puede competir y sacar algo? Porque es una selección que no se equivoca nunca, que desde la cabeza siempre está en el partido. Colombia perdió en Montevideo y perdió en Brasil en el 98. Sí. Con un tiro libre en mitad de cancha. Sí. Es decir, el gol de Vinicius parte de una falta en mitad de cancha. Entonces sí, nosotros podemos analizar a Batista, podemos analizar a Lorenzo, qué pudieron hacer mejor, qué pudieron hacer peor. Vizca, si a ti te hacen un gol en el palo del arquero, o te hacen un gol perdiendo la primera pelota del segundo tiempo, eso es de los 11 que están en la cancha. Si a ti te hacen un gol al minuto 98 de un tiro libre en mitad de cancha, eso es de los 11 que están en la cancha. Pero vamos acá, vamos a otra vez a meternos en el bife del lomo. 5 últimos partidos de la eliminatoria, Colombia gana solamente 1 frente a Chile, Jaime, y de local. Después, vos me dirás, bueno, a ver, también contra quién perdió. No te voy, en esta no te voy a decir contra quién y cómo. Perdió contra Bolivia en el Alto, 1-0. Bienvenido al club, todo el mundo, salvo... Gol de Miguelito tercero. O sea, pese a que Bolivia tenía un jugador de menos desde el primer tiempo. Sí, después pero las del Alto yo no se las... No creo que... Está bien, está, listo. No hay problema. Perdió en aquel partido que iba ganando contra Uruguay en el Centenario, con esa última jugada del gol de Ugarte. Te hacen después pierde frente 94-95. Después pierde frente a la selección ecuatoriana, donde Ecuador también tenía un jugador de menos desde el minuto 34. En Barranquilla, gol de Valencia a los 7. Sí, la diferencia entre Ecuador y Bolivia es que Bolivia hace el gol con 10 y Ecuador hace el gol con 11 y lo sostiene con 10. Correcto. Pero, o sea, si tomamos el momento anímico de esta Colombia, así como hablábamos del momento anímico, cómo a Bielsa se le ha ido complicando en los últimos meses, quizá muchos dirán a partir de las declaraciones de Suárez, pierde la final de la Copa América, golpe durísimo. Empata contra Perú en una pelota detenida, en un partido que parecía que perdía contra Perú. Después le gana a Argentina, se cobra la revancha en un partido donde, te acordarás, a Muñoz le marcan un penal a favor de Colombia y bueno, partido que Argentina no discute. Dice, si teníamos que perder uno, mejor era perder este y no perder aquel. Listo, se terminó la discusión. Y después llega la seguidilla que te narré. O sea, desde la Copa América, en la victoria frente a Argentina, más que nada una revancha anímica, la victoria frente a Chile y luego nubes, toda neblina en el camino. El camino se ha llenado de neblina.
¿Peligra la clasificación de Colombia, Jaime? No. O sea, viene ahora Paraguay con la dificultad que presenta Paraguay, y ahora vamos a saltar a Paraguay. Paraguay de local ahora. En junio, Perú de local, ir a Buenos Aires, y luego en las últimas 2 jornadas, en septiembre, donde termina la eliminatoria, contra Bolivia de local y contra Venezuela de visitante. No, a ver, no creo que. No creo que peligre. Alguien. Y tú te has de acordar más, porque yo tenía 10 años. 10 años. Alguien me dijo, pero me lo dijo así ahora en camino acá. Alguien me dijo, no, a Colombia le pasó lo mismo a Francia en 98. Que terminó entrando por el colchón del principio. Es verdad, sí. Bueno, en aquella eliminatoria, Ecuador también con Maturana había arrancado muy bien y Colombia había hecho una gran primera vuelta. Sí, y que Colombia termina yendo por el colchón del principio. Sí, al final es como que se cayeron un poco todos, pero... A ver, sí. pero lo de Colombia, Vizca, ¿cuál es tu análisis macro de Colombia? Porque... Recambio. Hay que apostar, hay que ser valiente desde el entrenador para apostar por el recambio. Colombia tiene que encontrar el recambio. Pero es que, a ver, ahí es donde viene mi pregunta. Yo te diría que Colombia, de la eliminatoria pasada acá, tiene recambio. Lo que pasa es que tiene gente de mucho peso que sigue. Pero, a ver... Bueno, pero ahí está el entrenador, Jaime. Las alternativas, la Muñoz valentía para encontrar... Claro. Muñoz es de recambio. Arias, sí. Lo Pero tiene 28 años Muñoz. Lucumí es recambio. Mujica también es recambio, pero tiene 31 años. O sea, Ríos es el más joven de todos. Fue el más joven de Colombia en el campo, 24 años. Vargas tiene 35. Ospina, su suplente, tiene 36. Montero es él. James tiene 33. Bueno, Montero es la primera opción. Ospina está ahí, es verdad. Montero tiene unos años menos. Ok, pero Córdoba es recambio. Durán es recambio. Córdoba tiene 31. Durán es mucho más joven. Pero Arias Durán creo que no entró en la lista ni siquiera para el banco. No entró. Eso sí, es más, yo dije, ¿por qué no entró? Y revisé y no estaba. No. Arias es recambio, ¿o no lo consideras recambio Arias? John Arias, sí, John Arias lo es. Sí. 27 creo que tiene. Y Díaz es presente. Luis Díaz es presente. También, bueno, es un futbolista que, bueno, está tratando de jugar su primer mundial, si la memoria no me falla. Sí. Y él se vuelve protagonista de la eliminatoria a Qatar en la recta final. Porque Luis Díaz no era Luis Díaz cuando arranca la eliminatoria a Qatar. Es correcto. Estaba en el Porto, correcto. Exacto. Sí. Estaba en el Porto antes de que lo quiera media Europa. Exactamente. Estaba en el Porto. Entonces, claro, a veces me da la sensación que la vigencia de James, porque James está vigente, hace muy traumático el post-James. Sí. ¿Ves? Ahí podemos hacer un paralelo entre Messi y James. Y me dirás, o sea, Messi es Messi, James es James. Messi tiene... ¿qué son? 37. 4 años, 6 años. James es del 92, si no me equivoco. O sea que son 5 años. James es 5 años más joven que Messi. Pero las intermitencias en la carrera, a nivel de clubes, los minutos que ha tenido en este semestre James, llegado de Rayo Vallecano a León, son más que los que había tenido en Liga con Rayo y con Sao Paulo en el último año y medio. O año, podemos decir. Casi te diría año y medio. O sea, este James está con más continuidad que el de la primera vuelta y que el de la Copa América. Sí. ¿Y tú crees que eso es mejor o peor? También me dirás, bueno, aquel otro jugaba en el Campeonato Brasileirao, el otro, bueno, no jugó en la Liga Española y ahora este está jugando en el León de la Liga Mexicana. Yo siento que el mejor James de la selección colombiana es el James que no juega en su club.
el James de Real Madrid. Ese es el más exitoso de todos, que no jugaba en Real Madrid. Sí, sí, pero digamos, ¿cuánto? ¿No te acuerdas que hubo una época también que Riquelme no jugaba y era el mejor y era el mejor en la selección? Sí, pero no. O sea, son jugadores de mucha calidad, creo que eso es lo que los compara, pero me parece que creo que Riquelme tiene una parte ahí que en el Villarreal, pero no dura mucho tiempo, hasta que lo negocian a Boca, pero Sí. no fue. Creo que cuando llega Peckerman, ahí recién es donde a la selección, o sea, después de la salida de Bielsa, ahí es donde Peckerman le da a Riquelme Ujú. ese rol protagónico en un equipo ya, bueno, que por necesidad tenía que cambiar tras la salida de Bielsa y tras el fracaso del Mundial de 2002. Yo creo que cuando tú hablas de recambio de Colombia, hablas un poco de la gestión de esa zona del campo. Es Por el imposible tener peso. dos jugadores iguales, Jaime. Entonces eso sabemos que no va a ocurrir. Pero en cuanto a recambio te digo, que tengas primero la valentía de hacer las variantes, después que las veas y después que sepas, ok, si hago esto, aquello va a pasar y si muevo a este jugador, tal cosa. Bueno, eso lo tiene que visualizar el entrenador. No te puede sorprender en medio de un partido. Te puede sorprender, no sé, ok, por ejemplo, se lesiona a Davinson, es una situación no deseada, entra Cuesta, perfecto. Se lesiona Allison y Dorival que dice, entra Bento. Pero, por ejemplo, Dorival ve que en el lateral derecho Wanderson no le estaba funcionando y hace debutar al lateral derecho de Flamengo. Y no juega mal el chico. Entonces, en algún momento, cuando la cosa se te empieza a poner complicada, el entrenador tiene que tener esa valentía. Y creo que aquí Lorenzo estaba viendo, obvio, las sensaciones eran, como te dije, en el segundo tiempo más para Colombia que para Brasil, pero te faltaba cerrar el partido, o te faltaba cerrarlo ganándolo, apostando Sí. por algo más en la confusión brasileña, o bajando definitivamente la persiana. Me quedo pensando un poco en lo que hemos hablado y no tengo la respuesta, simplemente es como una reflexión, ¿no? Es decir, lo sólido que es el proyecto Scaloni al punto de que la gestión de Messi, o su ausencia y su gestión, parece ser más sencilla. No nos olvidemos que Argentina gana la Copa América con Messi fuera del campo. En la final, Sí, 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 sí. sí. No, no, no. Pero, No estoy siendo irónico. Estoy o siendo. sea, no juega el partido contra Perú y después sale en el partido contra Colombia. Claro, no, pero lo que estoy diciendo es. Sin el que es su guía y referente y pieza más importante, Argentina es capaz de ganar la Copa América. Y yo siento que en Colombia, sin comparar a Messi con James, cuando no está ese hombre con esas luces encendidas, hay un problema enorme. Y cuando está, pero está cansado, quizá el problema es inclusive hasta más grande. Es el famoso ejemplo que tú siempre haces de la sombra que hace el árbol. Es tan importante que el día que no está encendido o que no está presente, o que tiene que ser retirado o que está agotado, es como que se apaga todo. Se apaga el liderazgo, la claridad futbolística, se apaga absolutamente todo. Que es algo que, siendo Messi una figura mucho más grande que James, no creo que nadie piense distinto, a Argentina no le pasa. Me dirás, bueno, quizá no le pasa porque hay más futbolistas. Fíjate que no está Lo Celso ahora, pero te aparece Thiago Almada. Qué golazo que hizo Thiago Sí, Almada. tremendo. Qué partido que jugó Thiago Sí. Almada. Thiago Almada es el reemplazante nominalmente o el que pensó Messi para acomodar la formación. Pero Messi no, Scaloni. Pero ¿qué hace Scaloni? No es que solamente dice, bueno, pongo a Thiago en la posición de Messi o en el rol de Messi. No, modifica todo el equipo. Y ahí es donde está, por eso te decía, parece un entrenador más de club, parece un funcionamiento más de club, porque tiene, por la continuidad, por el mensaje, quizá hasta por la claridad que se manejan en los conceptos, estos chicos, todos saben lo que tienen que hacer, todos saben lo que tienen que aportar. Y entra Paredes,
le dice, vas a jugar de pivote delante de la defensa, después sale Paredes, entra Valerdi, vamos a jugar, terminar con línea de 3. ¿Cuántas veces cambió de sistema Argentina en la Copa del Mundo, Jaime? Muchas veces. Sí. O sea, Otamendi se mantenía, pero entraba Lisandro, salía el Cuti Romero, marcaba una línea de 5, a veces jugaba, cambiaba, adaptaba. Y bueno, me dirás, bueno, pero por algo Scaloni es campeón del mundo, por algo Scaloni viene en la línea de sucesión detrás de dos personajes extraordinarios del fútbol argentino y sudamericano como Menotti y Bilardo. Es Bilardo, Menotti, Bilardo y Scaloni. O sea, algo tiene que tener, no puede ser que tenga solamente suerte. Fíjate cómo es eso. Muchas veces se minimizan las conquistas y dicen, este ganó de suerte. Y creo que con el caso de Scaloni nadie puede decir eso. Pero ¿te acuerdas que el otro día hablábamos y decíamos cuál es el fútbol moderno? Y tú decías, Ancelotti, adaptarse. Y ahorita que claro, obviamente son los 3 campeones del mundo, del mundo con Argentina, pero cuando recitabas los nombres uno atrás de otro, los 3 fueron vanguardistas para su época. Porque Menotti estuvo al principio de esta época de casi que del fútbol como expresión de arte, Ritos Michels y todos ellos, y Menotti, es más, yo sigo pensando que Menotti es el único lírico campeón del mundo. Todo el resto de entrenadores campeones del mundo son pragmáticos. Él es el único que con una idea mucho más vistosa sale campeón del mundo. Bilardo es vanguardista en una época del detalle mínimo, de todo detalle, del centímetro de la camiseta, del peso, del color, del de aquí, del de acá. Y Scaloni, en una época donde la gestión está por encima, la gestión y la adaptabilidad está por encima de cualquier idea escrita en piedra. Bueno, ahí estás abriendo llevamos casi hora y media. No, llevamos hora 40. Estás abriendo un apéndice, no, un poco menos, porque arrancamos, o sea, tuvimos un preludio hasta que arrancamos, pero estás abriendo un tema que nos extendería mucho más de la cuenta y creo que lo podemos tocar porque en aquella crítica de Capello a Guardiola, en esos partidos que perdió el Cholo Simeone y en esto que estaba viendo de Bielsa sentado en su cooler, heladera, lo que sea, casi dando muy pocas indicaciones. Casi todo era grito, pero grito parecía un hincha más. No, y te lo digo desde un punto de vista que yo lo escuchaba, porque se escuchaba claramente en la transmisión, y es eso, o sea, ¿qué te parece que está aportando el entrenador ahí, vos que has jugado al fútbol, que cuando está casi como un hincha al costado, vamos, y pocas veces decía, Araujo, salí vos, pedí la pelota, bueno, ahí sí, pero hay situaciones, o sea, cuando el futbolista recibe el apuntador, necesita del apuntador permanentemente, dirás que es una gestión demasiado milimétrica, demasiado exactamente. Eso es lo que quería encontrar. Y Scaloni y Ancelotti, dos apellidos italianos, tienen en común eso, que tienen el balance entre la indicación y la libertad del intérprete. Porque en el fondo, el intérprete sigue siendo el futbolista. Y por más que le apuntes toda la letra, en algún momento tiene que actuar, tiene que ponerle interpretación a la letra, porque si no, no le cree nadie. Y veo a ese, cuando el entrenador más se crispa, cuando Guardiola más se crispa, cuando Simeone más se crispa, cuando Bielsa más se crispa, creo que el futbolista juega más atado todavía. Y se olvidan ellos de tener que encontrar las soluciones en la lectura fresca del partido. No digo que no estén leyendo el partido con la frescura que el partido lo merece, pero el que pierde, como te dicen siempre, el que pierde la cabeza es el que pierde primero. Vizca, y el gol de Almada es la expresión de lo que acabas de decir. Nunca un jugador tenso, atado, te va a marcar un gol de esa forma.
Porque siempre tendría que un entrenador gritándole, diciéndole que el que pasa, que el que va, que para el medio, que el de aquí, el de acá. El propio gol de Almada es una expresión de libertad. Si usted cree que la puede hacer, péguele. No importa que haya un medio pisando la media luna y que hay un lateral que esté más profundo para el pie natural, para el remate. No importa. Si usted piensa que puede, péguele. Y eso es el gol de Almada. Otro tema en hincapié. El partido de Julián Álvarez. ¿Qué le dice a Julián? No te quedes estacionado adelante, no le des referencia a los centrales. Movete, bajá, movete. Y jugó de falso 9. 9 en la espalda, pero con una movilidad que de 9 no tenía nada. Ese es el falso 9. Esa es la idea de Guardiola cuando lo colocaba a Messi de falso 9. Bueno, ¿a vos te parece que le puede decir a Julián, no, ahora arranca, no, ahora fará, no, ahora cambié de frente, no, ahora profundiza, no, ahora pega al arco? Es como cuando Rafa Benítez le fue a decir a Cristiano cómo pegar el tiro libre. No, eso no va a funcionar. Pero claro, venía pensando en esa comparativa con los entrenadores, porque ahora tanto dato para el entrenador, tanto micromanagement, tanto desarrollo al milímetro, y los que siguen ejecutando son ellos. Son los que tienen la verdad, los que tienen la pelota, los que acomodan mejor el balón, los que acomodan mejor el pie, los que deciden, no, ahora meto la pausa, no, ahora voy al desdoble, no. Es el jugador de fútbol. Mira, si nosotros agarramos un paladar fino de fútbol, ¿ok? El fútbol de selecciones está por debajo del fútbol de la élite de clubes. Paladar fino, ¿ok? Sí. ¿Por qué nos sigue apasionando más como espectáculo este fútbol de selecciones que muchos partidos de semana a semana de el prime del fútbol europeo? Porque por el propio contexto acá el jugador tiene libertades. La propia desprolijidad de lo que significa, bueno, las 8 horas que tuvo que viajar a los estadounidenses, o las 8 horas de diferencia, o la cancha del Centenario, o lo que tú quieras. O la altura de Quito, o el alto, o todo esa eso. propia desprolijidad y esa falta de entrenamiento que genera que aparezca Vinicius y dice, bueno, ya que aquí nadie me ve una pared, va. ¡Bum! Ya está, pego. va. Ahí va. Te genera esa sensación porque yo me lo podía pensar el otro día. ¿Qué es lo que te emociona del gol? La sorpresa, ¿verdad? Porque yo lo decía, me lo preguntaban el otro día y me decía, ¿por qué tú nunca te emocionas cuando hay un gol y estás transmitiendo? Y es porque muchas veces uno, como el analista en el partido, uno el gol lo ve venir antes. Y no le sorprende el gol. No es nuestro rol emocionarnos, sí nos emociona algo que es una obra de arte, totalmente hablando. Pero a lo que voy yo es que cuando tú estás analizando un partido, tú muchas veces, por no decirte la mayoría de las veces, tú el gol lo ves venir. Entonces cuando pasa no te sorprende. Sí, a todos nos ha pasado que de repente estamos en una transmisión y viene un gol de otro partido. Y uno se emociona porque ha visto algo sorpresivo y maravilloso. Cuando tú ves un partido del Manchester City y te acumula 80% de posesión, tu expectativa de gol, y no hablo el expected goal, sino tu expectativa de un gol como persona que lo está viendo, no sube. Porque entiendes que ante esa posesión y ante la presencia en ese campo rival, el gol va a llegar. Entonces cuando hay un gol, hay un gol. Ahora. Sí, no es fruto de la sorpresa. Ahora, ¿qué pasó con el gol de Valencia, con la desprolijidad del error de Romo, lo que tú quieras? El gol de Vinicius, el gol de Almada, el triple cabezazo en el área de Paraguay. Todos dijimos, ¡qué golazo! Porque fue una jugada de inspiración. Y por eso es que, al menos a mí, el fútbol de selecciones me encanta. Aparte de que hay una pasión y hay un colorido y hay muchos otros elementos que no se ven con los clubes. El gol de Joel Waterman. De Cecilio Waterman. Bueno, eso es emoción pura. Eso sí que se busca de un sueño. También se busca el sueño a nivel de clubes, pero
Pero implica otras cosas, implica también, bueno, que nos está emocionando más el fútbol que pertenece a otro continente, que estamos hablando del fútbol europeo. Esto es nuestro, Jaime, con todos sus errores, esto es lo nuestro. Y eso es lo que nos lleva a vivirlo con la intensidad que lo vimos. Ya cerrando una pasadita de lo de Paraguay, ¿no? El mérito enorme de Alfaro en este lapso de, ¿qué son? 7 partidos después de la Copa América, 3 empates, 4 victorias frente a Brasil, Argentina, ahora frente a Chile, todas victorias por la mínima diferencia, goleadas a lo Alfaro, pero ahí está Paraguay, justo cuando no se lo esperaba, y ahí está el mérito del entrenador, un entrenador que ha creído y que, como él lo decía en una conferencia de prensa ahora previa al partido, él sabe vivir e interpretar el sentimiento del lugar donde está. Y creo que esa es una de las primeras grandes virtudes de Alfaro, la de inmediatamente sentirse parte del lugar donde está. Sentirse parte de cuando era comentarista en Colombia, de lo que la gente en Colombia quería escuchar. Cuando dirigió a Ecuador, lo propio. Y ahora que está en Paraguay, el sentir de la gente de Paraguay que no pensaba que podía volver a ver a una selección en esta época en una Copa del Mundo. Y que parece que la va a ver. Y la va a ver. Y la va a ver, y ojo con Paraguay. Y ojo con Paraguay, cuando se mete en las copas, tampoco pasa desapercibida. Correcto. Jugó, bueno, no sé, no me acuerdo en los 30, si en los 50, pero en la historia moderna jugó 3. Y desde el 86, del 86 para acá jugó en México, después creo que... A Italia no va, no, y a Estados Unidos no tampoco. Va después vuelve en Francia. A Francia, que es la famosa donde lo sacan un gol de oro en el... gol de Laurent Blanc, sí. Sí. Bueno, en Alemania se le lesiona a Villar en el primer partido y ahí se complica. En 2002 también, creo que no pasa de la fase de grupos. Pero después... Y después, bueno, la mejor es la de Martino en 2002. En 2006 la mejor con Martino. 2010. 2010. En 2002 es la eliminación, creo que en fase de grupos. Sí, que lo dirige. Y 2010 es la mejor, claro, exactamente. Que había sido Marcarián el que lo llevó y Marcarián no llegó. Sí. Y después en 2010 con el Tata, que tuvo ese penal contra el campeón del mundo y aún así se le escapó el partido. Sí, ojo, en ese mundial nadie complicó más a España que Paraguay. Ni Suiza, que le ganó. Uh-huh. Ni Suiza. Y le anulan un gol mal anulado el árbitro guatemalteco. El guatemalteco le anula un gol por un fuera de juego que no fue a Edo Valdés. Esa no me la acordaba. Yo no sé por qué me lo acordaba, pero es porque ese partido lo vi. No sé por qué me lo acuerdo, porque ese partido, esas cosas raras que pasan cuando uno va a los mundiales, yo tenía que hacer salir en vivo al final del partido. Entonces yo estaba en el estadio y estaba viendo el partido por un televisor fuera del estadio. Ajá. Yo tenía el estadio atrás, todo eso estaba pasando ahí adentro y yo estaba afuera porque tenía que hacer una salida en vivo. Bueno, muy bien. Don Eduardo, creo que nos hemos excedido hoy día. Sí, yo le he contado 1 hora 38, pero bueno, sabrán disculpar. Noches de pasión, como dice Jaime, son las noches de nuestro fútbol, las noches de pasión. Sí, son las menos profundas y las de más divague, pero son... Cuando hacemos fútbol infinito cercano a la medianoche, es por fútbol de selecciones. Creo que nunca hemos hecho fútbol infinito pasar las 5 de la tarde por fútbol de clubes. Bueno. Gracias a la gente que nos hace propicio el espacio, a Santi que nos ha aguantado hasta hoy, a toda la gente de KRH y a toda la gente de Red de Fútbol, Jaime, la gente que se suscribe, la gente que nos envía su mensaje, la gente que nos envía su apoyo, la gente que nos pide que debate de fútbol con nosotros, lo cual eso nos hace mejores. Sí, aquí estamos, así que encantados, les prometemos, el miércoles intentaremos leer mensajes, siempre lo prometemos y después nos olvidamos. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Don Eduardo, vaya a descansar. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima. Hola, soy Alejandro Figueredo, conductor de ¿Qué pasa Inter Miami? Si te gustan nuestros contenidos, suscríbete a Red de Fútbol y activa las notificaciones.